Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Tenemos que empezar el podcast con noticias, porque vamos a contar por fin ya el modo en el que van a poder venir a vernos en el episodio número 100, que es el de la semana que viene. Y no sé tú, pero yo estoy nervioso. Sí, yo la verdad es que eso de grabar un podcast en directo, porque normalmente lo hemos contado muchas veces, estamos aquí en el estudio del periódico, no nos ve nadie, cortamos y recuperamos cuando... Pero no, el lunes nos vamos a poner al fin caras, bueno, a muchos de nuestros seguidores los conocemos, pero bueno, que nos hace mucha ilusión. Sí. Y nada, es la continuación de la noticia, que ya lo dijimos la semana pasada. Va a ser el lunes, este lunes, que es día 21 de noviembre, a las 7 de la tarde, en el edificio de la sede principal de Cajamar. Pues ahí vamos a grabar un doble episodio, después lo partiremos en dos porque vamos a intentar hacerlo un poquito más largo. Bueno, da para en realidad para varios. Pero bueno, hablaremos del clan de la Alameda, porque bueno, mejor que en ese lugar no lo podemos explicar para contar... Bueno, pues todas esas relaciones que se forjaron en el 19, de cómo unos se casaban con otros, en qué casas se conocían, cuál era la alianza y un poco, como yo digo en este episodio, el Sálvame del 19. Totalmente, eso es. Entonces, bueno, nos hace mucha ilusión decir que finalmente la entrada será libre hasta completar aforo, con lo cual, bueno, pues... Recomiendo a los que quieran venir que vengan con un poquito de tiempo. Y sí habrá una pequeña parte de ese aforo, bueno, pues reservada para nuestros suscriptores, para suscriptores de Sur, y estaremos encantados de recibir absolutamente a todo el mundo. En resumen, el aforo más o menos es de unas 120 personas, si no me Sí, equivoco, aproximadamente. ¿verdad? Eso es, así que empezamos a las 7, recomendamos a la gente venir antes para, sobre todo, empezar puntuales y para que podamos empezar Sí, claro. con la mayor parte del público, por supuesto, que esté ya pendiente de ese podcast, que como te digo, yo estoy nervioso porque lo que tú dices, que muchas veces cortamos, vamos editando, lo que sea, así que... Que siempre hemos dicho, nunca hemos ocultado que este podcast ha sido un poquito como de mesa de camilla. Exactamente. Así que nada, nos pondremos nuestras mejores galas y nos vemos el lunes. Esperemos que cumplir la expectativa, eso sí. Sí. Y ahora vamos, eso sí, con el episodio número 99. Y un episodio número 99 que también dejamos aparcado la semana pasada, en el que comentábamos cuáles eran esos personajes malagueños que daban nombre a la ciudad, como me gusta decir a mí, que realmente lo que quiere decir eso es que da nombre a las calles de Málaga. Y lo dejamos en el centro y vamos a continuar en el centro y muy cerquita de esa alameda principal en la que vamos a vernos la semana que viene, porque vamos a hablar ahora de la figura de Molina Lario, que es un personaje más importante quizás de lo que la gente piensa habitualmente. Pues sí, Curro, efectivamente, estamos hablando de un personaje muy importante que a veces se confunde además y la gente se pregunta, ¿este fue familia de los Larios? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Estamos hablando de José Molina Lario. Él nació en Teruel, de hecho él murió 15 años antes de que naciera Martín Larios, que es nuestro principal protagonista cuando hablamos de la saga de los Larios. Fue una persona muy importante, como muchos de los clérigos de la época, bueno, pues consiguió muchísimo poder, hizo muchísimas cosas en la España de la época, en la corte real, y bueno, terminó en Málaga siendo obispo de la ciudad, y aquí hizo una cosa absolutamente fundamental en la época, estamos hablando del siglo XVIII, que fue dar la posibilidad de que la ciudad se abasteciera con agua potable, ¿no? La gente puede imaginar lo importante que era aquello en una época, bueno, donde no existía ni saneamiento ni alcantarillado, donde las epidemias estaban a la orden del día. Esa posibilidad de que la gente pudiera beber en algunos puntos de la ciudad agua potable, pues fue absolutamente impagable. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Molina Lario fue el encargado de impulsar, y además con su propio dinero, el acueducto de San Telmo. Eso es. Que además ha pasado a la historia como la obra de ingeniería más importante del siglo XVIII. Está en Málaga, hoy afortunadamente ya lo tenemos un poco más recuperado, durante muchos años ha sido un lugar, bueno, tristemente olvidado y como te digo, entre las muchas cosas que hizo, también de labor de pastoral, la gente puede escuchar el podcast en el que hablábamos de él, de cómo eran las cartas que le enviaba, ¿te acuerdas? A las monjas, eso es. de cómo eran las normas morales que tenían que seguir. Bueno, eso lo dejamos para que
para que la gente recupere, y después también hizo mucho por la catedral, fue el encargado de culminar su fase barroca, completó parte del retablo. De hecho, Molina Lario está enterrado en la Catedral de Málaga, bueno, en reconocimiento a todo ese trabajo que hizo. Pero sobre todo fue algo que no tiene nada que ver con lo religioso, sino con la ingeniería civil, ¿no? Que fue el acueducto de San Telmo. Esa zona del acueducto San Telmo está totalmente revitalizada, no solo a nivel urbanístico me refiero, sino que creo que hay también un parque infantil cerca que tiene muchísima vida a día bueno, de hoy. Está o sea que... justo en la falda del acueducto, y es preciosa. Sí, preciosa. Esa parte del parque está muy bien recuperada. Sí, y está chulo también eso, que se vea un poco los niños, la gente joven, que estén cerca, ¿no? De esos elementos que han sido, como estamos diciendo, históricos dentro de la ciudad de Málaga. Y hablamos de Molina Lario como obispo de la ciudad, y vamos a irnos entonces directo con una excusa perfecta para el Paseo de los Curas. ¿Por qué? Pues porque el Paseo de los Curas no nos está hablando de un personaje en concreto, como estamos viendo en el resto de calles, que sí tienen un nombre propio, pero sí nos habla de que obviamente esa figura eclesiástica era muy importante en ese paseo. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene ese nombre del Paseo de los Curas? Pues mira, es un nombre sencillo, Curro. El nombre viene sencillamente del lugar que utilizaban pues los clérigos de la catedral, los canónigos, los seminaristas, para pasear, ¿no? En esas horas de tiempo libre que les dejaba el trabajo religioso, por el paseo, por ese paseo del parque, por ese paseo sur que pegaba al mar. Bueno, pues pronto se llegó a identificar en la ciudad, como ocurre muchas veces, como el Paseo de los Curas, porque era ahí, bueno, pues donde daban sus paseos, hacían sus lecturas, algunos incluso se echaban sus cabezaditas en los bancos, y bueno, pues se quedó con ese nombre. En realidad, el Paseo de los Curas, y lo hemos colado aquí porque tiene una historia curiosa, es una de las vías que oficialmente no tiene nombre como tal. Oficialmente se llama el Paseo de Cintura del Puerto, porque recibe esa denominación por la cercanía portuaria, y está recogido así en uno de los últimos callejeros de la ciudad. Antes era una vía que no tenía nombre. Eso es una vía de Pero nexo, fue ¿no? bautizada como muchas cosas en Málaga por aclamación popular. Exactamente, ese nexo entre el centro de Málaga y el inicio de Málaga Este, ¿no? Seguramente, que es el que... Con la avenida Cánovas del Castillo. Exactamente, con otro nombre propio, exactamente, que podíamos haber tratado y que no lo hemos metido en el podcast, ¿eh? Pero lo mencionamos, hacemos, ¿sí? esa pequeña referencia a Antonio Cánovas del Castillo, lógicamente, el único presidente del gobierno nacido en Málaga que hemos tenido en la historia. Y bueno, pues un político de dimensión enorme, no solo por lo que hizo en el gobierno, que además él fue el encargado de organizar ese turnismo entre liberales y conservadores, sino bueno, que cosas en Málaga absolutamente determinantes, como ese paseo del parque, que poco a poco se fue ampliando también hacia el Paseo de los Curas. Bueno, pues sin Cánovas del Castillo realmente no hubiéramos tenido Paseo del Parque. Y déjame decir que en principio, cuando se empezó a construir el Paseo del Parque, que es un podcast que haremos en breve, se iba a llamar la avenida de Cánovas del Castillo el Parque. Lo que pasa es que después aquello se abandonó y se decidió, bueno, pues nombrar con la avenida Cánovas del Castillo a esa parte de la Malagueta que ya conecta con el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. Uy, que me estoy dando cuenta que tampoco lo hemos metido. Pero vamos sobre Picasso casi que no necesitamos ni siquiera explicarlo, ¿no? No necesita presentación. Paseo Marítimo Picasso, el Paseo Marítimo Antonio Bandera. Eso es. Yo creo que son de nuestros grandes... Yo creo que son dos de los... Totalmente. Picasso indiscutible, sí. Y Antonio Banderas contemporáneo, pero ¿quién lo va a discutir también, no? Totalmente, absolutamente. Si estamos en ese Paseo de los Curas y vamos hacia el este, hemos encontrado esa avenida Cánovas del Castillo, como estabas diciendo, pero si vamos hacia el oeste, vamos a ir a la avenida Manuel Agustín Heredia, que la tenemos también muy próxima y que también es un personaje totalmente vinculado con este núcleo de la Alameda principal, como estamos diciendo también, ¿no? Con esa residencia que tenía fijada allí, y un personaje muy relevante en la historia de Málaga. Sí, está en ese eje fantástico que nos conecta con el mar, y bueno, pues la avenida de Manuel Agustín Heredia es la que da nombre al gran patriarca de lo que fue la industria en Málaga, ¿no? Se habla mucho de los Larios, pero realmente el gran capitalista, el gran industrial que ha pasado a la historia ha sido Manuel Agustín Heredia, independientemente de que después, bueno, pues se arruinara. No, pero bueno, él era el impulsor de esa ferrería, de la ferrería de la Constancia, que estaba en Málaga, de la Concepción, que estaba en Marbella. Bueno, tenía una línea de barcos Málaga-Nueva York con las que transportaban mercancías. Como te digo, cuando murió en su esquela,
ponían que había muerto Manuel Agustín Heredia, el primer capitalista de España, hizo el Banco de Málaga, le dejó dinero a la reina Isabel, es decir, una serie de cosas que convirtieron a él y a la ciudad en el foco de atracción y en el centro de las miradas de la España de la época, ¿no? Muy interesante su figura y invitamos es muy interesante a conocer su figura y es muy interesante también, que eso lo hablaremos la semana que viene en el podcast del Clan de la Alameda, también por su matrimonio con Isabel Líber Mursala, que ahí ya, bueno, pues se le abrieron un poco las puertas. Él tenía ya esa pujanza económica e industrial, pero la puerta social siempre había que abrirla en aquella época. Entonces, bueno, él la consigue abrir gracias a su matrimonio con Isabel Líber Mursala. Bueno, y de ahí nacen pues también personajes absolutamente imprescindibles para la historia de Málaga, como Amalia Heredia Líber, que ya sabes que es una de nuestras favoritas y de la que hablaremos también la semana que viene y brevemente en este podcast de hoy, porque también tiene calle en Málaga. Exactamente, lo que vamos a hablar también al final del podcast, como tú estabas diciendo. Hay otro nombre que a mí siempre me ha llamado la atención porque es de esos lugares en los que yo me pregunto, oye, pero ¿quién es este señor o quién es esta persona que da nombre? Y es Fernando de Uncibay, que yo creo que no hace falta decir a quién da nombre y que hemos pasado poco en el podcast por esta plaza y que igualmente es interesante. Pues sí, la Plaza de Uncibay, una plaza céntrica que además es una plaza muy, muy singular y que yo la verdad es que nunca me había planteado que el nombre de Plaza Uncibay pudiera tener detrás una persona. Es de estas cosas que no te planteas. Pero bueno, pues mirando ese origen, efectivamente, pues estamos hablando de Fernando de Uncibay. Ya nos alejamos del siglo XIX, ya nos vamos a la época de la Reconquista. Bueno, pues para hablar de que fue un capitán de origen vizcaíno que ayudó a los Reyes Católicos en la conquista de la ciudad, y los Reyes Católicos, en agradecimiento a la hora de repartir esas tierras, bueno, pues dieron a Fernando de Uncibay, que además tuvo pérdidas importantes en esa ayuda a los monarcas, bueno, pues le dieron una pastilla bastante importante de terreno en la zona de Benmiliana para que empezara a repoblarla, y le dieron también el privilegio de que fuera el regidor perpetuo de Benmiliana y también por 2 generaciones más. Posteriormente él se establece allí y consigue también ser regidor de la ciudad de Málaga con ese mismo privilegio. Y bueno, entonces pues las 2 siguientes generaciones también están vinculadas a los Uncibay o Anuncibay, se ven en algunos artículos de historia y como te digo, es un personaje absolutamente medular en esa conquista de Málaga por parte de los Reyes Católicos, como la siguiente, Curro, que sé que te me vas a adelantar y me vas a preguntar, ¿verdad?, por la Marquesa de Moya. Lo iba a ligar así, además iba a decir, y hablando de los Reyes Católicos, también vamos a hablar de una buena amiga de los Reyes Católicos, sobre todo de la reina en este caso, que es la Marquesa de Moya, efectivamente. Efectivamente. Beatriz de Bobadilla, que se decía después de la reina de Castilla, la Bobadilla. Y eso sirve para dar la medida de la importancia que tuvo esta mujer, que tiene un callejoncito en el entorno de Calle Alcazabilla, un callejón muy estrecho, pero bueno, que merece la pena, y ahí queda... Ese entorno es muy chulo, ese entorno de Málaga y muy bonito. Es muy guay. Y creo que se ha recuperado muy bien. Sí. Y entonces, bueno, como te decía, era la amiga de la infancia, la confesora, la dama de compañía, pero no dama de compañía casi de igual a igual, era su amiga del alma. Entonces, bueno, pues Beatriz de Bobadilla, que estuvo con la reina durante toda su vida, de hecho hay en las crónicas históricas un detalle que a mí me encanta, que fue ella la encargada de cerrarle los ojos a Isabel la Católica cuando ella muere. Me parece que da la medida de lo importante que era para ella. Bueno, pero por centrar la historia de Málaga, ella fue muy importante porque aquí protagonizó un episodio que libró a los Reyes Católicos de que fueran víctimas de un atentado y probablemente de que murieran, porque bueno, hubo un santón de Guadix que recibió un encargo en sueños, ¿no?, de matar a los Reyes Católicos. Entonces, bueno, pues vino a Málaga, pidió acceder a esas tiendas donde descansaban los Reyes Católicos, que hay que recordar, se dirigió en concreto a la zona de la Victoria, que era donde tenía Fernando el Católico el campamento, y entonces, bueno, pues pasaron a ese santón de Guadix a la primera tienda de campaña, que era donde estaba Beatriz de Bobadilla, la Marquesa de Moya. ¿Qué ocurre? Que él, al ver pues que la Marquesa estaba ricamente vestida con sus ropajes y tal, pues pensó, y después también estaba acompañada de otro caballero de compañía de Isabel y Fernando, los confundió con los Reyes Católicos, los vio tan elegantes y con esos ropajes que directamente los atacó a ellos. Y ella se salvó a Isabel la Católica, y ella se salvó por el oro de su ropaje. Llevaba un enorme cinturón
que le hizo de escudo protector y claro, evidentemente ya después de aquel jaleo, pues rápidamente apresaron al pobre hombre este que terminó partido en pedazos y tirado en catapulta sobre la muralla, alcazaba, ¿no? sí, sobre al otro lado de la muralla. Así que, bueno, tiene una historia fantástica. Sí, También tanto. después se habla de que ella intervino en un matrimonio que querían para Isabel la Católica, un matrimonio antes de casarse con Fernando, y que ella intervino para que Isabel la Católica no se casara con él. Casualmente, bueno, pues aquel caballero cuando iba a pedir la mano de Isabel la Católica esa noche murió en pleno viaje, no se sabe por qué, pero casi todos coinciden se en puede que suponer, la ¿no? marquesa de Moya estaba detrás de aquel episodio y como te digo, pues una persona muy importante y muchas de las veces cuando pasamos por esa callecita de Marquesa de Moya, bueno, pues ¿quién fue esa señora, no? Pues la que salvó a Isabel la Católica y a Fernando de un atentado en Málaga. Beatriz de Bobadilla, para decir Yes. el nombre exacto, exactamente, así es, una historia muy, muy chula. Y ahora lo que vamos a hacer ya es alejarnos del centro para ir contando otros nombres que siguen dando nombre, valga la redundancia, a Málaga. Y lo primero que vamos a hacer es hacerlo en Málaga Este, porque hay una historia que ha escrito hace poco y es la persona que da nombre a la avenida de Pries. No quiero que nos cuenten mucho porque es un podcast que tenemos pendiente, pero cuéntame a mí por lo menos quién es esta persona, de quién estamos hablando. Te lo voy a contar brevemente. En realidad está ligado a la familia Pries, en primer lugar al cónsul alemán Adolfo Pries Saniter, bueno, que allí tenía su fábrica de bodega y también tenía sus casitas para los empleados y fue una persona muy importante en Málaga porque colaboró a ese desarrollo industrial desde ese extranjero, ¿no? Desde ese ser extranjero que venía a Málaga en busca de oportunidades. Y después también está ligada indudablemente a su hijo, que también fue cónsul alemán, Adolfo Pries y Scholz, que tuvo un papel absolutamente fundamental en la asistencia a los náufragos del Gneisenau, que están enterrados, como todos sabemos, en el cementerio inglés, que está en la avenida de Pries. Pero todos esos detalles de qué hizo, cómo lo hizo y cómo se repartieron por las casas de los malagueños, te lo contaré en otro podcast. Eso lo vamos a contar en otro podcast exactamente, que lo tenemos pendiente, y lo que vamos a es a movernos, pero muy cerquita, porque vamos a encontrar que en esa misma zona hay un montón de Reading. Tenemos una calle, una plaza, una estatua, Una fuente exactamente, y hablamos de Teodoro Reading. Es que Teodoro Reading fue importantísimo. Bueno, con decir que ha pasado la historia como el mejor gobernador de la ciudad y estuvo solo 2 años. Por dar brevemente el contexto, Teodoro Reading era un militar suizo que vino a Málaga a colaborar en la extinción, en la asistencia a los enfermos de una epidemia de fiebre amarilla y bueno, pues entonces las autoridades le pidieron que, por favor, por una serie de circunstancias históricas, se queda en Málaga para ser gobernador de la ciudad. Aquí pues le da la vuelta a la ciudad en apenas 2 años. Estamos hablando del año 1806, en torno al año 1806. También no hace falta que demos ese contexto de la ciudad, una ciudad completamente mejorable, con condiciones higiénico-sanitarias absolutamente nulas. Y él pasa la historia, entre otras cosas, por su bando contra los vagos. En el bando contra los vagos, bueno, pues obligaba en general a todo el mundo a tener un trabajo más o menos digno para sacar de las calles a la gente que pedía limosna, sobre todo a los niños. El tema de la emigración rural también tuvo mucha mano dura porque determinó que en el caso de que la gente que había venido aquí a buscar fortuna a la ciudad, si en el plazo de X tiempo no acreditaba un trabajo, se tenía que volver a su pueblo, si también en ese pueblo se acreditaba que ya había pasado la crisis. Bueno, también como medidas sanitarias, pues prohibió todo tipo de barbaridad en la calle, de tirar agua inmunda, de embarazarla con muebles, porque esa era una expresión que se utilizaba mucho en la época. Lo que pasa es que estuvo solo 2 años, Curro, porque enseguida comenzó la batalla de Bailén y Teodoro Reading, bueno, pues podía ser muy buen gobernador, pero ante todo era militar, ¿no? Entonces se tuvo que marchar y ya no volvió más a Málaga, pero se le guarda muy buen recuerdo y en el callejero así está reflejado. Hay muchísimas referencias a Reading, Muchas. como estamos diciendo, así que era un personaje muy... Bueno, y el paseo de Reading, que además es una maravilla. Una auténtica maravilla, desde luego. Y de verdad, de mis zonas Sí. favoritas de Málaga, con ese paseo y toda esa zona. Con esas calles, las casas de Félix Sainz, el Hotel Miramar, es que no sé, nada más que eso da para 10 o 12 podcasts. Totalmente, de verdad. Si seguimos avanzando en el callejero, vamos a volver a la figura de la iglesia, porque nos vamos a encontrar con Armengual de la Mota.
que es una zona también cerquita del centro. Yo no sé situarlo eso en el centro, ¿no? Que estamos diciendo que ya estamos fuera del centro, pero está en el límite, desde luego. Sí, bueno, yo creo que, mira, Curro, aunque hagamos publicidad, el Corte Inglés es el centro de Málaga, ¿vale? O sea, en todas las ciudades de España, el centro de Málaga se mide a partir del Corte Inglés. No te lo puedo discutir. Y el Corte Inglés está en ese entorno de Armengual de la Mota, con lo cual lo podemos considerar centro total. Vaya, no sé si estás de acuerdo con mi teoría. No, es que no te puedo discutir nada, es que así, es así. Es la verdad. Al final, bueno, pues estamos hablando de otra persona absolutamente fundamental. Antes hablamos de Molina Lario, ahora nos vamos a ir a Lorenzo Armengual de la Mota. Y además era malagueño, Curro. Él nació en el Perchel en el año 1655, con lo cual estamos hablando de mitad del siglo XVII. Y era un chico muy humilde. Se dice que sus padres eran pescadores que se dedicaban a la venta de pescado, eran voceros. Y entonces, bueno, pues por circunstancias de la vida, él tuvo la fortuna de, en uno de esos días de venta, cuando era un chaval muy pequeñito, en la playa con los padres, bueno, pues se cruzó en su vida uno de esos eclesiásticos de la catedral con un canónico que él le pidió a los padres un poco el permiso para educar al pequeño Lorenzo, ¿no? Ahí se juntó pues esa oportunidad con el hecho de que él la supo aprovechar muy bien, hizo una carrera absolutamente brillante, no solo en la iglesia, sino también, tú sabes que estaban esas conexiones, igual que Molina Lario en la corte de la época, terminó siendo obispo de Cádiz, él fue el responsable del principal impulso a la Catedral de Cádiz. En Cádiz es una persona muy reconocida y muy querida. De hecho, hay otra calle, Armengual de la Mota, que cuando la gente la vea, que sepa que es por nuestro Armengual de la Mota, o sea, que tiene el mismo origen que la malagueña. Y bueno, pues también una persona absolutamente imprescindible y creo que bastante olvidada de la historia de Málaga, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, porque lo tenemos así como en esa calle, ¿no? En ese aledaño al centro, pero que de luego no creo que mucha gente sepa exactamente quién es. Que es por Armengual de la Mota, que tuvo un papel muy importante, ya te digo, en la diócesis de Cádiz. Absolutamente. Y ahora me pone muy contento decirte que nos quedan 4 calles y las 4 son 4 mujeres. Y te lo digo porque es verdad que muchas veces... Probablemente serán 4 mujeres de las que hayamos hablado y que nos encantan. Exactamente. Y lo digo por eso porque mucha gente nos lo ha dicho también, ¿no? El tema de que vamos hablando de personajes históricos y que miramos también, por supuesto, a las mujeres. Pero escúchame, Curro, voy a decir una cosa y tú sabes que yo para eso no me gusta ser tampoco políticamente correcta. Tampoco cuesta tanto trabajo encontrarlas, ¿eh? Es que en la historia de Málaga hay muchas grandes mujeres que estén más o menos reivindicadas, eso ya no entro. Pero que a verlas, haylas. Y muchas, además. Y estos son algunos ejemplos, como por ejemplo la primera que vamos a ver, que es Sor Teresa Prat, que también es un personaje que vamos a ver realmente que es alguien muy reconocible. Alguien muy reconocible, alguien que fue muy querido. No existen muchos datos biográficos sobre ella, Curro, pero sí Sor Teresa Prat, que da nombre a la avenida del entorno de Tabacalera, bueno, pues fue el alma mater de la Casa de Misericordia. La Casa de Misericordia, la gota de leche para los lactantes, bueno, pues era el lugar, ¿no?, de hospicio, a principios del siglo XX, pues donde se daba cobijo a niños que o bien eran huérfanos o que bien sus padres no se podían hacer cargo de ellos. Allí, bueno, Sor Teresa Prat con las hermanas de la Caridad, pues se encargaban de educarlos, darle un oficio y darle esas herramientas para que pudieran salir adelante en sus vidas, ¿no? Y en ocasiones también ayudaba a las madres en el caso de que las tuvieran, pues allí tenían un servicio pues de plancha, carpintería, lechería y bueno, se hacía un trabajo social muy, muy apreciable en una época donde estaba más de moda la caridad que la promoción. Bueno, pues en ese sentido hablábamos en la semana pasada de Trinidad Grun y lo hemos dicho muchas veces, esa visión un poco revolucionaria de no dar el pez, sino enseñar a pescar, ¿no? Totalmente, sí, que también te habla de esa generación de personas que estaban intentando mejorar la situación de Málaga y que se vio también en el crecimiento de la ciudad de esa época. Si avanzamos en el callejero, pero vemos todavía en esa zona, vamos a encontrar 2 calles que están muy juntitas. La primera es la de Teresa Espiazu, que era la primera concejala de Málaga. Sí, la primera concejala de la historia del Ayuntamiento de Málaga, que además repitió con varios alcaldes. Bueno, pues Teresa Espiazu fue maestra y además a ella le gustaba que le dijeran maestra, se reivindicaba como tal. Y bueno, pues fue directora de la Escuela Normal de la Plaza de la Constitución y el típico ejemplo de mujer que lo ha hecho todo en la vida civil y cuando ya lo ha hecho todo y está casi al borde de la jubilación, bueno, pues la llama en concreto José Gálvez Ginachero como alcalde de Málaga, él también médico reconocidísimo, para que lo ayude, ¿no? Entonces, bueno, ella
decide dar el paso, se convierte en la primera mujer concejala del Ayuntamiento de Málaga y desde esa experiencia enorme, bueno, pues iba a decir revoluciona, no, tampoco revolucionar, no, pero hace mucho por la educación en la ciudad, ¿no? En la educación, sobre todo, en esa doble velocidad de las clases pudientes que lo tenían casi todo hecho y sobre todo centrada en los niños que necesitaban esa educación y que necesitaban esa promoción, ¿no? Una cosa muy curiosa que a mí me llamó la atención que puso en marcha fue el ropero. El ropero para los escolares, para que pudieran tener derecho a uniformes. Sí. Eso no lo sabía. Eso creo que no lo habíamos contado todavía. Pues muy curioso. Y muy cerquita de esa calle, de la de Teresa Espiazu, encontramos, de hecho creo que son calles paralelas, encontramos la calle de Amalia Heredia. Están todas por la misma zona. Pues Amalia Heredia, otra de nuestras predilectas, Amalia, la gran dama del Jardín Histórico de la Concepción, hija de Manuel Agustín Heredia. Como te digo, Manuel Agustín Heredia e Isabel Livermore Salas creo que tuvieron 12 hijos. Algunos de ellos murieron de manera prematura. Tú sabes que en aquella época no era extraño que hubiera mucha muerte postnatal, ¿no? Pues Amalia Heredia sin duda fue una de las grandes mujeres de la historia de Málaga. Creo que no ha pasado a la historia por ser la hija de Manuel Agustín Heredia, tampoco por su matrimonio con Jorge Loring, que por ambas cosas hubiera podido pasar, sino porque fue... Hay gente, la gente que la ha estudiado a fondo ha dicho que la gran política tapada de Málaga ha sido doña Amalia Heredia, porque realmente en el Jardín de la Concepción, la que reunía en toda la época de Cánovas del Castillo, que hemos hablado con él, de Silvela, toda esa época, además muy convulsa en lo político, se hacían auténticos consejos de ministros en el Jardín de la Concepción, y quien lo organizaba no era Jorge Loring, era Amalia Heredia. Era la que tenía el peso realmente, ¿no? Sí, Ahí el absolutamente. poder de convocatoria, por decirlo así. Sí. Tengo muy cerca a Amalia Heredia esta semana, porque este fin de semana tuve que ir al Jardín Botánico, precisamente, a esa finca de la Concepción, porque había una exposición de un familiar que tuve que ir a ver, que los recomiendo, por cierto, las exposiciones que se hacen detrás, justo en la casetilla que hay de la Casa Palacio. ¿Qué familiar? ¿Y qué exposición? Es mi cuñada. Venga. Vamos a decir el nombre completo, ¿verdad? Claro que sí, vaya. Es Belén Fernández Lozano, una exposición de fotografía de parajes naturales de Málaga, y de verdad que merece muchísimo la pena, y hay un montón de imágenes sobre tanto Málaga capital como pueblos y tal, que me gustó mucho verlo. Me gustó mucho y fue muy interesante. Y lo que te decía, que tenía cercana la figura de Amalia Heredia, porque hacía años y años que yo no pasaba por allí, por el Jardín Botánico, y cuando estás dentro dices que lo que tenemos aquí es una maravilla. No, es que es una pasada. O sea, una cosa que vemos en otras ciudades y decimos, es que en Málaga no lo hay. Ya no solo a nivel botánico, es que tú tienes la casa, que por cierto le debemos un capítulo nada más a la Concepción, está el Palacete, que el Palacete ya es increíble, pero es que al lado tiene el velador, el velador maravilloso que fue forjado, por supuesto, en la Constancia, en la fábrica de los Heredia, que después en primavera se llena de glicinia, es un espectáculo. Tiene la parte del mirador del fondo. Desde el punto de vista botánico, es un jardín único en Europa. Y después el Museo Loringiano, Curro. Sí. Que el Museo Loringiano, bueno, ahora lógicamente ya es lo que es, pero es que Amalia y Jorge Heredia llegaron a tener ahí las tablas de la Lex Flavia Malacitana. Y ahora se acerca la Navidad, que de hecho estaban montando todo el tema de las luces y tal, Claro. y es una muy buena excusa para verlo con niños también. Sí. O sea, que es que de verdad que me pareció Merece mucho la pena. una pasada. Es que hacía años que no iba y todavía estoy sorprendido, de verdad, por haberme acercado este fin de semana por allí, porque es impresionante, la verdad. Y vamos a acabar ya, con la última calle. Y esta que quizás la gente no sepa situar, pero está en la zona de Teatino, está detrás de la Biblioteca General y es la avenida también de Pepita Durán. Pues sí, Pepita Durán, que otra de nuestras grandes mujeres, en este caso concreto, en el ámbito artístico, para que la gente se ubique, se puede decir que fue nuestra Penélope Cruz de mitad del siglo XIX. También fue una niña de origen humilde, también nació en el Perchel, en una familia de origen gitano. Y bueno, pues por una serie de circunstancias que están recogidas ya en el podcast que le dedicamos a ellos, pues la buena mujer se convirtió en la revolución de los grandes teatros de Europa. Primero por su talento, porque era bailarina y ya te digo que los grandes teatros de Europa eran una gran estrella, pero también por su vida sentimental. Ella se casó con un lord inglés. Bueno, no se casó porque realmente Pepita Durán estuvo casada en primeras nupcias con otro bailaor, Gabriel de la Oliva creo que se llamaba, que la abandonó.
Entonces, bueno, no, en aquella época, lógicamente, no existía el divorcio. Y cuando conoció a este Lord Sackville West, pues no se casaron nunca. De hecho, todo el conflicto que la llevó también a las páginas de la prensa del corazón de media Europa, fue por el tema de la herencia, porque ellos tuvieron hijos que se consideraron, por supuesto, ilegítimos porque no estaban casados, y bueno, la batalla por la herencia fue absolutamente encarnizada y se convirtió en asunto de eso, pues de debate en los círculos burgueses de la época. Y ella era la protagonista, era Pepita Durán, que era malagueña, y después su nieta Vita, su hija también fue muy importante en la historia, ya no de Málaga, pero su nieta Vita posteriormente vino a visitar a Málaga para recorrer la huella de su abuela, y ella es una de las protagonistas de una de las novelas cumbres de Virginia Woolf. Sí, que son historias... De Orlando. Exactamente, sí. de Orlando. Que fue una mujer revolucionaria, rompedora, de relaciones abiertas, de relaciones con mujeres. Bueno, un escándalo para aquella época, pero también muy, muy reconocida, muy reconocida. Una historia de esas que decíamos muchas veces de Netflix. De verdad, sí, una historia de saga, serie, de saga familiar. Totalmente. Esas tres generaciones, desde luego, fueron... Tanto Pepita Durán como su hija Victoria, como su nieta Vita, pues tienen una peripecia vital. Tiene mucho que contar. Alucinante, sí. Desde luego. Ya le hemos puesto nombre a todas las calles, Ana, y ahora le queda recordar a la gente que nos vamos a ver el lunes 21 a las 7 de la tarde. Si lo escuchan el sábado pasado mañana, si lo escuchan el domingo mañana, y para los más fans que lo escuchan el viernes, este lunes. Exactamente, nos vemos el lunes a las 7 de la tarde en Cajamar, en el edificio de Cajamar que está en Alameda, justo en el cruce entre el Alameda y Calle Córdoba. Sí, exactamente. En la sede principal de Cajamar. Muy identificable. Esperamos veros a todos, de verdad que me hace mucha ilusión, y que esperamos cumplir las expectativas, por supuesto, de ese directo. Sí, bueno, lo haremos en directo, intentaremos. Burro, me estás metiendo mucha presión, no. Me estoy dando cuenta. Es que estamos con tanto corte que hacemos nosotros normalmente, pero queremos hacerlo como... Yo creo que la gente ya nos conoce después de esto, porque queremos hacer algo familiar, cercano, que la gente se divierta, que eche un buen rato, que sepamos todos los cotilleos esos que se cocieron en los palacetes de la Alameda, y de verdad que esperamos a todo el mundo. Yo encantada, y sobre todo encantados de celebrar el capítulo 100, que... Como digo y repito, me parece mentira. Sigue sorprendiendo que podamos decirlo así, la verdad. Y queda mucha historia. Totalmente. Pues Ana, mil gracias y nos vemos el lunes. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.